Muy buenas a todos, exploradores de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien. Por acá Citizen Tech como siempre, esta vez para hablarles un poco de lo que nos ha dejado una nueva actualización del roadmap y parte de lo que podríamos tener en los próximos meses. Como siempre, antes de comenzar quiero agradecer a todos los que apoyan el canal con su membresía, su suscripción, sus likes. Bueno, esos pequeños mimos son siempre muy importantes para cualquier creador de contenido. Ahora sí, toma asiento porque arrancamos. Dale, vamos. Bueno, primero déjame comentarte que en la vista de la Release View han añadido dos nuevas tarjetas que están programadas para ver la luz con el parche 320.1 o 320.2, ya lo veremos. En el primer caso tenemos la Argo SRB, de la cual ya habíamos visto algunas imágenes y estaba prácticamente terminada, solo faltaban algunos detalles. Que estén terminando esta nave es realmente bueno, sobre todo cuando tenemos en cuenta la situación en que se encuentra hoy en día el universo persistente, la cantidad de naves que quedan tiradas, abandonadas, bueno, también estrelladas, ¿por qué no? Y con esta grúa espacial podríamos hacer muchos créditos y comenzar un nuevo bucle de juego llevando todas estas naves que hayan sufrido inconvenientes hasta un desarmadero o algún punto de venta. Habrá que ver realmente cómo es implementada esta mecánica o nueva característica. Esperemos que no se utilice para trolear a otros jugadores, que esté bien reglamentado utilizando el sistema de leyes que tiene Star Citizen, que no sea solo aplicable a un pequeño puñado de misiones, porque bueno, eso haría que se achique mucho el margen de utilización de esta nave cuando las posibilidades son realmente muy grandes, sobre todo hoy en día donde la persistencia juega un papel clave en Star Citizen. Imaginemos algo, a ver. Por ejemplo, el sistema detecta una nave abandonada de algún jugador que posee cierto tiempo de inactividad, por lo cual, bueno, se generaría automáticamente una misión de trasladar esa nave a su último punto de inicio, ya sea una estación o una ciudad, pagando así una cantidad de créditos al propietario de la grúa y descargando objetos del servidor al dejar esa nave en la estación o en la ciudad, lo cual crearía un alivio a los recursos que se estén consumiendo por toda esta carga que se va generando al quedar dichas naves abandonadas, tiradas ahí, olvidadas por los jugadores. Realmente el espectro donde esta grúa puede interactuar es muy amplio, así que esperemos que la gente de CIG sepa llevarlo adelante y no lo entregue funcional simplemente con apenas un par de misiones, aunque como sabemos, dada la experiencia en todos estos años, en las primeras interacciones será lo más factible. Además, recordemos que ya han mencionado nuevas misiones para la restauración de naves, así que quizás ahí la Argo SRB también pueda entrar en ese bucle de juego. Es muy importante retocar algunos aspectos de juego para que esta nave entre en acción de forma asidua. Por ejemplo, mira, así rápidamente se me ocurre elevar el consumo de combustible en las naves de forma tal que éstas corran el riesgo de quedar varadas más asiduamente a lo común, teniendo que recurrir así a la creación de una beacon, la cual deberá ser tomada por propietarios de la Argo. Bueno, como se ve, es amplio el abanico de situaciones que pueden generarse, que pueden darse, lo cual es muy bueno porque da mucha libertad a los desarrolladores al momento de trabajar con ellas. Casualmente, mira, otra de las características que han agregado al parche 3.20.1 o 2, ya lo veremos, es el rayo tractor de las naves, el cual obviamente debe estar funcional para que la Argo SRB pueda ser utilizada. Pero no solamente esa grúa espacial tiene uno, sino que son muchas las naves dentro de Star Citizen que poseen uno y lo utilizan, por ejemplo, para ingresar cargamento a sus bodegas. Desde una simple Cutlass, podríamos mencionar, hasta la enorme Hull C. Esto imagino que no será fácil de implementar por parte de los desarrolladores, dado que el ingresar carga a la nave será para todas diferente, teniendo en cuenta la ubicación de estos tractors bins en cada nave, la capacidad de cada una de ellas y cómo interactúa el jugador con estos rayos. Será un verdadero reto a superar por parte de CIG. En cuanto al tracker, bueno, agregaron el Origin G12, un vehículo terrestre de esta lujosa marca que vimos de forma conceptual por primera vez hace algunos años atrás. Tiene tres variantes, una orientada al turismo, otra para el combate y otra diseñada para las carreras.
No creo que este vehículo llegue durante este año, si es que recién están comenzando a trabajar sobre él, por lo que bueno, quizás lo hagan el primer trimestre del próximo año del 2024, lo cual bueno, no es malo porque hoy en día estos coches, estos tipos de vehículos no tienen tanta utilidad como se piensa, por lo cual bueno, no habría apuro alguno a que esté dentro del universo persistente. En cambio sí serviría mucho tener este año el Tumbril Storm, sobre todo teniendo en cuenta las adiciones en Arena Commander. Si han leído el reporte mensual habrán observado que están trabajando en él para solucionar algunos problemas que están teniendo con las orugas, algo que también le sucede a su compañero de batalla, me refiero al tanque Nova. Ese tanque, el Storm, también será lanzado en un parche 3.20.x. Y siguiendo con el tracker y las naves, aunque no lo diga así, sí lo dice el reporte mensual, me refiero a que se han completado dos nuevas variantes de una nave que actualmente tenemos en el juego. Es difícil pensar en dos variantes porque, bueno, podrían ser dos variantes de la Cutter, algo que ya hemos visto en algún leak, o también variantes de la super ya polivalente, mega polivalente diría yo, Cutlass, lo cual también se ha mencionado en leaks, aunque esto, bueno, lo consideraría menos probable. Y ya que estamos con naves, déjame comentarte que la Santokai se encuentra casi terminada, le están dando los últimos retoques y es posible que veamos esta nave en la próxima IAE. También podríamos ver allí a la Argo SRB y por qué no al Tumbril Storm. E incluso me animo a decir que también veremos una nueva nave en la cual están bastante avanzados, según lo dijeron en el reporte mensual. Es difícil saber cuál será, dado que bueno, no hay ningún leak ni información sobre ella. Sí me gustaría que sea por ejemplo la Zeus, una de las naves insignias en todo el lore de Star Citizen, aunque bueno, su papel hoy en día en el verso sería nulo de momento, ya que el transporte de pasajeros o exploración, tareas que podría hacer dicha nave, bueno, no están activos aún. En síntesis, si bien el parche 3.20 se siente falto de contenido, lo que viene podría ser más amena la espera disfrutándolo o padeciéndolo, como a ustedes les parezca y lo sientan. Pero vemos con el transcurso del tiempo que de acá a fin de año podríamos obtener algunas características interesantes que ofrezcan algo más de juego a un universo que, como siempre te digo, como siempre te suelo decir, se siente a veces algo frío y monótono. Quizás el parche 3.20.1 lo tengamos cerca de la CitizenCon y el parche siguiente, me refiero al 3.20.2, lo obtengamos para celebrar el evento de la exposición aeroespacial que cada año se celebra a fines de noviembre. Luego quedará la duda en qué pasará de allí en adelante, dado que siempre que llegamos a fin de año está la expectativa de ver la primera versión del server meshing en acción, Pyro y muchos otros aspectos tan esperados que podrían entrar en PTU, bueno, como te dije, antes de fin de año. ¿Por qué no tener la esperanza, no? En cambio, no esperemos para fin de año tener grandes características en versión live, dado que como sabemos cada fin de año antes de irse de vacaciones, la gente de SIG raramente entrega mucho material. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué les parece todo esto? ¿Tienen una Argo, una Santokai, un Origin o un tanque? ¿Creen que la Argo SRB tendrá un papel importante dentro del verso al punto de acrecentar el contenido que tenemos hoy en día? Como siempre los invito a dejar su opinión, la cual es un lujazo para el canal. Ya saben que si este video les sirvió, les informó y les gustó, pueden dejar ese monstruoso like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo obviamente y los invito a suscribirse o ser miembros y ser parte así de este largo viaje. Ahora sí, tripulación, encendemos motores y partimos con rumbo desconocido, no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.